Era una de esas noches en las que el mundo parece más vacío que de costumbre, como si todos los seres humanos, todas las almas vivas, hubieran desaparecido. Había salido tarde de la casa de un amigo y decidí caminar de regreso a mi departamento. No era un trayecto largo, apenas unas cuantas calles, pero algo en el ambiente esa noche se sentía diferente. El reloj marcaba las 2 de la madrugada. Mientras caminaba, noté cómo las luces de los faroles apenas iluminaban el suelo bajo mis pies. La oscuridad parecía más densa de lo normal, como si las sombras hubieran ganado terreno sobre la luz. A cada paso, el eco de mis zapatos sobre el pavimento resonaba por la calle vacía, amplificándose en mis oídos. Y sin embargo, a pesar de lo vacías que estaban las calles, no podía sacudirme la sensación de que no estaba solo. Avanzaba con la cabeza baja, mirando el suelo, tratando de no dejarme llevar por mi imaginación, cuando vi algo que me hizo detenerme. Al final de la calle, justo en la esquina, una figura solitaria permanecía inmóvil. Era un hombre, al menos eso parecía, de pie bajo uno de los faroles que, extrañamente, titilaba. No hacía ningún movimiento, solo estaba ahí, con la cabeza inclinada ligeramente hacia un lado, como si me estuviera observando. Mi corazón se aceleró, pero traté de convencerme de que no era más que una persona común, tal vez alguien esperando un taxi o simplemente pasando el rato. Seguí caminando, aunque mis pasos se volvieron más lentos, más cautelosos. Mientras me acercaba, me di cuenta de algo perturbador: el hombre no estaba solo. Había otro sujeto, unos metros detrás de él, de pie en la acera, tan inmóvil como el primero. Y un tercero, apenas visible en la penumbra, se encontraba más lejos, hacia la derecha. Los tres permanecían como estatuas, como si fueran parte del mismo paisaje sombrío y desolado. Mi mente comenzó a formular teorías. Tal vez eran vagabundos, o algún tipo de bromistas. Pero había algo en su quietud, en la forma en que sus cuerpos permanecían completamente inmóviles, que me inquietaba profundamente. Al acercarme lo suficiente como para ver sus rostros, me invadió un escalofrío. No podía distinguir sus facciones. Estaban envueltos en sombras, y lo poco que se veía de sus caras parecía incorrecto. Como si algo estuviera fuera de lugar, pero no podía precisar qué. Pasé junto a ellos, con la respiración contenida. Ninguno de los tres se movió ni un milímetro. Fue entonces cuando lo escuché. Un susurro bajo, apenas audible, que parecía provenir del primer hombre. ¿Te gustaría acompañarnos? Me quedé helado por un instante. Era imposible. Había escuchado esas palabras, pero al mismo tiempo sentía que el sonido no había salido de su boca. Era como si hubieran resonado directamente en mi cabeza. Sin responder, seguí caminando, acelerando el paso. Mi instinto me decía que algo no estaba bien, que debía alejarme lo antes posible. Pero a medida que avanzaba, los pasos comenzaron. Al principio, suaves, rítmicos, como si alguien estuviera siguiéndome a una distancia prudente. Intenté convencerme de que era mi imaginación, pero el sonido era inconfundible. Los pasos no se apresuraban, se mantenían constantes, como si no tuvieran prisa. Como si supieran que no había necesidad de correr. La voz volvió a sonar, esta vez más clara, más nítida. No puedes huir. Siempre te encontramos. No pude resistir la tentación de mirar hacia atrás. Y cuando lo hice, casi me desmorono por el terror. Las tres figuras seguían detrás de mí, a la misma distancia, pero ya no parecían personas. Sus cuerpos se habían distorsionado, alargándose de manera antinatural, y sus rostros. Dios, sus rostros. Eran pálidos, con ojos completamente negros, vacíos, que parecían absorber toda la luz a su alrededor. Sus bocas, enormes, se curvaban en sonrisas grotescas, estirándose más allá de lo humanamente posible. El miedo me invadió, un terror puro, irracional. Corrí. Corrí como nunca antes lo había hecho, con el corazón martillando en mis oídos, sintiendo que en cualquier momento esas figuras iban a atraparme. Pero por más que corría, los pasos detrás de mí seguían a la misma velocidad, constantes, como si estuvieran jugando conmigo, sabiendo que no importaba cuánto corriera, nunca escaparía de ellos. Finalmente,
llegué a mi edificio. Mi mano temblaba tanto que apenas podía meter la llave en la cerradura. Cuando lo logré, me lancé hacia adentro, cerrando la puerta de golpe y apoyándome contra ella, respirando con dificultad. Pero entonces, sentí algo. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Miré a través de la mirilla de la puerta, esperando que las figuras ya no estuvieran allí. Y en efecto, no estaban. La calle frente a mi edificio estaba vacía, sumida en una tranquilidad que ahora me parecía aún más perturbadora. Durante un instante, creí que todo había terminado. Pero cuando me di la vuelta, mis piernas se paralizaron. En el pasillo oscuro de mi edificio, a unos metros de mí, las mismas 3 figuras estaban de pie, mirándome. No habían abierto la puerta, no habían entrado. Simplemente estaban ahí. Sus sonrisas eran más amplias que antes, sus ojos más negros, y sus cuerpos seguían extendiéndose, deformándose de formas imposibles. Y entonces lo supe. No importaba lo que hiciera. No importaba cuánto corriera. No puedes escapar de ellos. Porque siempre te encuentran.